La lectura bíblica del día de hoy se encuentra en Proverbios 31, una porción de la mujer virtuosa, pero vamos a leer solo los versículos 23 al 31. Proverbios 31, desde el versículo 23. Leeremos en inglés y luego en español. Proverbs 31, verses 23 to 31, please stand. Her husband is known in the gates when he sits among the elders of the land. She makes linen garments and sells them. She delivers sashes to the merchant. Strength and dignity are her clothing, and she laughs at the time to come. She opens her mouth with wisdom, and the teaching of kindness is on her tongue. She looks well to the ways of her household, and does not eat the bread of idleness. Her children rise up and call her blessed, her husband also, and he praises her. Many women have done excellently, but you surpass them all. Charm is deceitful, and beauty is vain, but a woman who fears the Lord is to be praised. Give her of the fruit of her hands, and let her works praise her in the gates. This is the word of the Lord. Proverbios 31, desde el versículo 23, dice la palabra de Dios, hablando de la mujer virtuosa. Su marido es conocido en las puertas de la ciudad. Cuando se sienta con los ancianos de la tierra, hace telas de lino y las vende, y provee cinturones a los mercaderes. Fuerza y dignidad son su vestidura, y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría, y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa y no come el pan de la sociedad. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y también su marido y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos, y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Amén. Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu santa palabra, Señor. Ahora pedimos por tu bendición, por tu santificación y tu iluminación en la predicación y al oír tu palabra, Señor. Y ayúdanos a hacerlo para tu gloria y tu honra. Amén. Se pueden sentar. Bueno, hoy, para los que nos visitan, estamos teniendo una serie sobre la epístola de Pablo a Tito. Estamos estudiando y aplicando la carta de Tito para nuestras vidas. Estamos estudiándola versículo por versículo y hoy entramos en una porción bien interesante. La semana pasada estuvimos hablando de cómo es el carácter del hombre cristiano maduro, del hombre cristiano que es maduro, ¿verdad? Aquellos que tienen, que experiencia en la vida, aquellos que están casados, que tienen hijos, que tienen responsabilidades, familias. ¿Cómo debe ser ese carácter, esa personalidad? Eso lo vimos la semana pasada. Y ahora los hombres se pueden relajar un poco. Ahora le toca el turno a las mujeres. Son las mujeres las que tienen que tener su oído bien atento, aunque los hombres también, obviamente. Pero hoy, la palabra inspirada que vamos a ver hoy, esta mañana, está directamente dirigida a las mujeres mayores, las mujeres maduras, casadas, que tienen hijos. Y este tema es muy importante. Si se acuerdan, ayer en la conferencia surgieron varias preguntas sobre el rol de la mujer. Vemos cómo esto es algo siempre controversial. ¿Cuál es el rol de la mujer en la iglesia? ¿Cuál es el ministerio de la mujer dentro de la iglesia? ¿Por qué? Porque siempre lo vemos desde la perspectiva incorrecta. No lo vemos desde la perspectiva de la palabra de Dios. Y eso es muy importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué? Porque la Escritura le dan
un alto estatus a la mujer de Cristo. La Escritura le da una alta posición a la mujer cristiana. La mujer no es una cristiana de segunda clase, no. Tiene la misma posición, la misma imagen que el hombre. Y si lees el Evangelio de Lucas con cuidado, si lees el Evangelio de Lucas con detenimiento, verás que las mujeres estuvieron entre las seguidoras más fieles de Cristo a lo largo de su ministerio terrenal. Había mujeres que estaban cerca de él en la cruz, cuando los discípulos, ¿qué hicieron? Aquí no me ven. Fueron las mujeres que fueron a la tumba de Jesús. ¿O no? Fueron las mujeres los primeros testigos de la resurrección de Jesús. ¡Wow! Y eso lo registra la palabra de Dios. ¿Por qué? Para darle una posición alta a la mujer. Fueron las mujeres que lloraron a los pies de Jesús y que se limpiaron sus cabellos, los pies de Jesús con sus cabellos. Y lo ungieron con perfume. ¿Para qué? Para honrarlo y para glorificarlo. ¿No es eso hermoso? Claro que es hermoso. Las Escrituras colocan a las mujeres en un estatus alto y las colocan en igualdad de condiciones con los hombres en el cuerpo de Cristo. Igualdad de condiciones en el cuerpo de Cristo. Y muestran las Escrituras muestran que las mujeres son capaces de tener una devoción profunda, que a menudo es un testimonio para los hombres. Y así, al llegar a las Escrituras esta mañana, tenemos que ser conscientes del alto llamado de Dios sobre las mujeres cristianas y el hecho de que Dios ha bendecido a las mujeres y les ha dado un lugar importante en su reino. El estatus que tienen, la honra que tienen en las Escrituras. Y la pregunta de esta mañana sería, ¿cómo debe responder la mujer cristiana a esa bendición que Dios le ha dado? ¿Cuál es la aplicación y el resultado de su rendición a la luz de la obra de Cristo en su corazón? Y vamos a ver eso en Tito capítulo 2. Vamos a Tito capítulo 2, comenzando en el versículo 3. Tito capítulo 2, desde el versículo 3 dice, asimismo, las ancianas, está hablando de mujeres mayores, mujeres maduras, deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y hoy, aunque leímos los 3 versículos, solamente nos vamos a concentrar en el versículo 3 esta mañana. Y luego la semana que viene veremos los siguientes versículos. Y hoy me voy a dirigir de manera obvia a las damas de nuestra congregación. Pero hay un par de cosas que los hombres debemos tener en cuenta al leer este texto. Necesitamos también recibir estas cosas como hombres y escucharlas con humildad y darnos cuenta que estos principios de los que Pablo está hablando, aunque están dirigidos en el contexto a las mujeres, no son ajenos a lo que deberían ser también nuestras vidas. Y hombres,
si al oír estas cosas tú te das cuenta que tienes una esposa piadosa en tu casa y ves que su carácter, que su carácter está reflejado en lo que vamos a decir hoy aquí, entonces tienes que darle gracias a Dios porque Él te ha dado una mujer así para compartir tu vida. Y debes hacer todo lo necesario para animarla en su búsqueda de la piedad, en su búsqueda de la santificación. Debes decirles que estos rasgos están en su vida. Y así, entonces, damas, al llegar a un texto que está diseñado por el Espíritu Santo para ustedes aquí, es algo que también podemos aplicar a nosotros como hombres. Ahora, empecemos en el versículo 3. Vayan conmigo al versículo 3. La primera palabra que tenemos en el versículo 3 es muy importante. La palabra que dice, asimismo. ¿Qué hace esta palabra? Esta palabra está vinculando lo que Pablo acaba de decir de los hombres. ¿Verdad? En el versículo 2 vimos la semana pasada, vimos que los hombres deben ser dignos en la vida y maduros en la fe. Y así, con esta palabra, con asimismo, Pablo está uniendo como una cadena lo que dice. Es como si Pablo está diciendo, lo que voy a decir ahora de las mujeres es de un espíritu similar con lo que acabo de decir acerca de los hombres. Asimismo, ¿qué Pablo? Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. ¿Verdad? Damas, mujeres, Dios las está llamando en su vida cristiana a mostrar dignidad de la misma manera que llamó a los hombres la semana pasada. Es una dignidad piadosa. Ahora, como dije, aunque dice ancianas o mujeres mayores, como dice otras versiones, esto está hablando de mujeres, por ejemplo, que han criado familias, que tienen hijos, que han tenido alguna experiencia en la vida. Y Pablo les está mostrando y les está hablando de cuál deben ser sus aspiraciones y cuál debe ser el carácter de esa mujer. Ahora, si hay jóvenes aquí, que creo que sí hay, algunas jóvenes, que a lo mejor no se han casado, a lo mejor no tienen todavía familia, lo que dice Pablo también aplica a ustedes. Lo que ven aquí en este versículo de sus vidas. Son cosas por las cuales debes decir, así es como quiero que sea mi vida en el futuro. Eso es lo que quiero lograr cuando me case. Eso es lo que quiero lograr cuando tenga hijos y cuando sea una mujer mayor. Así que también las jóvenes deben escuchar con atención. Y aquí Pablo nos da 4 cosas rápidas en este versículo en cuanto a la mujer madura cristiana. 4 cosas que veremos esta mañana de manera breve. El punto número 1, vamos a ver tu reverencia. Tu reverencia. Y Pablo empieza diciendo, las ancianas deben ser. Y eso no es una opción, un deber no es una opción, no es una sugerencia. No es bueno, si ustedes quieren. No, deben ser. ¿Verdad? Es algo enfático, es un llamado al carácter. Es un llamado en lo que tienes que ser, en lo que debes ser. Todo se ve afectado por ello. Es un llamado al carácter. ¿Y qué es lo primero? Las ancianas deben ser reverentes. Las ancianas deben ser reverentes. Y lo interesante de esta palabra, de reverentes, es que esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa esta palabra. Es una palabra que está relacionada con la palabra para ser un sacerdote que sirve en un templo. Viene de la misma raíz. Así que lo que Dios está diciendo, damas, mujeres,
es que ustedes deben verse a sí mismas como alguien que es apartado para servir a Dios. Si son cristianas, mujeres maduras, ustedes deben verse como personas que Dios las eligió para servir a Dios. Pablo está diciendo que debes ver tu vida como una que Cristo ha elegido, que Cristo ha redimido para sí mismo y por lo tanto tú existes de manera exclusiva para servir a los propósitos de Dios mientras vives tu vida en la tierra. Para ser reverente, para entender que eres apartada para un propósito particular. Un escritor dice que esta palabra significa que una mujer toma en serio el hecho de que pertenece a Dios y no a sí misma. Significa que sus deseos y su lealtad más profunda no pertenecen a su familia, no pertenecen a su esposo, ni a sus hijos. Su lealtad más profunda, ¿a quién le pertenece? A Jesucristo, a Dios. ¿Por qué? Porque Él la compró con su preciosa sangre. Te ves a ti misma como alguien apartada para el servicio a Dios. Eso es lo que significa ser una mujer cristiana. Ahora, vayamos un momento a 1 Corintios capítulo 6 para ayudarnos a ver esto. Y este pasaje no aplica solo a las mujeres, también aplica a los hombres, a todos los cristianos, pero esto nos ayudará a ver lo que Pablo tiene en mente cuando dice que la mujer tiene que ser reverente. En 1 Corintios capítulo 16, y dejan una marca en Tito, versículo 18 en adelante dice: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no son de Pablo, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Muy claro. Mujeres cristianas, hermanas cristianas, ustedes, todas que son cristianas, Jesucristo las compró por un precio. Él dio su vida por ti. Él te compró para poder separarte de este mundo pecaminoso y te compró para que Él pudiera separarte para su servicio único. Ha sido comprada con un precio y por lo tanto tu ambición en la vida debe ser glorificar a aquel que te salvó con su propia sangre. Y eso es ser reverente. Hemos hecho un estudio de la palabra reverente. Entiendes que has sido apartada con el propósito de servir a este Señor, a este Salvador maravilloso, al eterno Hijo de Dios, quien murió por tus pecados. Potencia con nada en la tierra por el amor que debes tener por aquel que murió por tu alma. Esa debe ser tu reverencia y te debes autoevaluar con estas cosas. Ahora, mira conmigo otra vez el versículo 3 de Tito 2. Ya vimos la idea de ser reverente, ser apartado, verte a ti misma como apartada para Cristo. Pero el versículo 3 continúa y dice: ¿en qué cosas las mujeres deben ser reverentes? De maneras más específicas, ¿verdad? Ya hemos visto de manera general la palabra, dice. Las ancianas deben ser reverentes ¿en qué? En su conducta. Y esta es otra palabra que se usa solo aquí en el Nuevo Testamento. Aquí Cristo está usando dos palabras únicas, consecutivas, para expresar lo que significa ser una mujer cristiana. Y ese término de conducta está diciendo más que ser solamente una buena chica, más que ser una buena mujer. Es decir, que te tienes que comportar de manera apropiada, sí, eso lo incluye,
Pero lo que esta palabra está diciendo es que la realidad de la reverencia debe ser, o sea, manifestada en toda tu vida. Tu reverencia debe ser en toda tu vida, en todos los aspectos de tu vida, no solo dentro de la iglesia, también fuera de la iglesia. Tu carácter interior de ser devota de Cristo se manifiesta en todo lo que haces. ¿Verdad, mujeres? Lo que eso significa es que cuando Pablo dice que sean reverentes en la conducta, es que no hay nada en tu vida que no se vea afectado por la realidad de ser apartada para Cristo. Todo. Eres apartada para Cristo porque Él te eligió, Él te salvó, Él te santificó. Y ahora, como eres apartada para Él, todo lo que sale de tu vida, todos tus pensamientos, todas tus palabras, todo tu comportamiento están atados a la realidad del carácter de ser apartada para Cristo. Reverente en tu conducta. Digámoslo de esta manera. Damas, mujeres, si son cristianas, ustedes existen para representar a Cristo con su vida de pensamiento, en sus palabras y en sus acciones, sin excepción. Y ese es el punto de partida de la vida para ti si eres cristiana. De allí fluye todo lo demás. Eso es lo que significa ser reverente en tu conducta. Tu actitud debe ser la de, sí, mi pasado fue un pasado, pecaminoso, pero Cristo me ha salvado y eso me define ahora. La obra salvadora de Cristo en mi vida es lo que me define ahora. Y en gratitud, por su misericordia, me entregaré a Él. ¿Por qué? Porque le pertenezco, porque he sido comprada por su sangre. Y me alegro y me gozo de pertenecer a mi Señor. Y entonces dejas el pasado atrás y miras hacia el futuro con la sensación de que le perteneces a Cristo. Y ya ese pasado no te ata con sus cadenas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero ¿en dónde más se manifiesta esta reverencia? Veamos, en segundo lugar, ya vimos tu reverencia. En segundo lugar, veamos tu discurso. Ahora, de una manera particular, Dios trae la aplicación, ¿a dónde? A tu lengua. Mira otra vez el capítulo 3. Las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras. No calumniadoras. ¿Verdad? Si eres consciente de que eres apartada para Cristo, debes entender cómo usar tus palabras, tu voz, tu lengua para propósitos elevados y nobles y piadosos. Tu voz y tu lengua, tus palabras, te es dada para propósitos piadosos. Como alguien que ha sido apartado para Cristo. Y un aspecto de pertenecer a Cristo es que tu lengua también le pertenece a Él, tus palabras. Él te ha designado para que hables de manera piadosa. Y lo interesante es que esta palabra, calumniadora, es la misma palabra que se usa para el diablo. Es la misma palabra que se usa para el diablo. Y se usa aquí en el sentido de deshonrar a la gente, de hablar mal de la gente, como lo llamamos nosotros, de chismear. Chismes.
así como Satanás es el gran calumniador de los hombres. Pablo es como si nos está diciendo, no sean ustedes mujeres como el diablo en la forma en que hablas. No sean calumniadoras de los que están a su alrededor. No chismeen, no deshonren a los demás. Tu lengua debe ser separada. Tu lengua no tiene el propósito de hablar maldades. Así como leímos en el Proverbio 31, versículo 26. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Eso es lo que tiene que hacer una mujer virtuosa, una mujer de Dios. Cuando abre la boca, lo que sale es sabiduría, bondad, no calumnias e informes malvados. Eso es lo que Dios requiere de las mujeres maduras dentro de la iglesia. Te pregunto, cuando abres la boca, ¿qué sale? ¿Sale sabiduría? ¿Hay bondad para los demás? ¿O tu boca se conoce por su sarcasmo y sus chismes? ¿O tu boca se conoce por un espíritu crítico que todo lo que hace es criticar? ¿O se conoce porque expresa sabiduría y bondad y amor hacia los demás? Tienes que entender que tu boca está hablando de lo que está lleno tu corazón. Y todo esto viene de las cosas de las cosas que vemos. Si ves cosas mundanas, llenas tu corazón de cosas mundanas. Sale crueldad, sale necedad. Y esta mañana quiero que entiendan cómo el Espíritu Santo les está hablando. No se resistan a la enseñanza y a la convicción del Espíritu Santo. No traten de ignorar al Espíritu Santo esta mañana. Esta es la obra del Espíritu Santo a través de la palabra de Dios para santificarte y hacerte más a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo te ama y quiere que seas como Él. Él está tratando de hacerte más como Él para santificarte y para que cumpla sus propósitos en tu vida. Se trata entonces de amar a Cristo, de ser apartado para Él y darse cuenta de que cuando Cristo puso tu mano sobre ti para salvarte, cuando Cristo te atrajo para sí mismo, Él atrajo todo tu ser y eso incluye tus palabras, tu lengua. ¿Qué más? ¿Qué más nos dice hoy el Espíritu Santo? Tercer punto. ¿En qué más tienes que ser reverente? En tu sobriedad. En tu sobriedad. Otra vez versículo 3. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. ¿Verdad? Y esa palabra, esclava, siempre tiene la idea de estar bajo el dominio de algo, y en este caso el dominio del alcohol. Y en este mundo que nos rodea, cuanto más nos separemos de esta generación que está empapada de alcohol y de drogas, va a ser mucho mejor. Más vas a reflejar la reverencia de una mujer que le pertenece a Cristo. Como dice en Efesios 5:18. Y no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino sean llenos del Espíritu. En contraste de estar lleno de mucho vino, es mejor estar lleno del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo nos controle. ¿Y qué pasa cuando nos controla? Versículo 19. Hablen entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con su corazón al Señor. Den gracias por todo
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sométanse unos a otros en el temor del Señor. ¿Verdad? No es solamente estar sobrio del alcohol, no es solamente no tomar, es también ser lleno del Espíritu Santo. No solamente es tener el vaso vacío, o sea, de alcohol, es tener el vaso lleno del Espíritu Santo. Es dejar que el Espíritu Santo nos controle, nos motive, nos incentive, llene nuestro corazón. ¿Y qué pasa cuando eso sucede? Le vamos a dar gracias a Dios por todo. Vamos a tener amor por los demás. Te pregunto, ¿está tu vida llena de amor hacia los demás en el cuerpo de Cristo? ¿Está tu vida llena del Espíritu Santo? ¿Le das gracias a Dios por cada una de tus circunstancias, a pesar de que a veces nos duelan? Y esto es muy importante porque hoy en día vivimos en una sociedad, en un mundo que está lleno de tecnología, de información. Y una mujer cuya mente siempre está llena de medios seculares, como las redes sociales y la televisión, una mujer cuya mente está llena de todas estas cosas no va a estar llena del Espíritu Santo. Una mujer que está llena de estas cosas no puede ser una mujer reverente cuyo corazón esté entregado al Señor. Tenemos que dejar que la palabra de Dios nos escudriñe y nos examine. Un corazón que es reverente, un corazón que está apartado, deja de lado muchas cosas y se dedica a las virtudes espirituales de las cuales la palabra de Dios nos encomienda. Y en cuarto lugar, veamos ahora tu simpatía. Tu simpatía. Volvamos a Tito. Versículo 3, una vez más. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Y lo que Pablo tiene en mente aquí para ustedes, mujeres, las mujeres cristianas, es que sean conscientes del hecho de que en lugar de ser chismosas, en lugar de ser calumniadoras, en lugar de entregarse a las cosas y a las influencias de este mundo, es darse cuenta de que Dios las ha colocado en el cuerpo de Cristo con un ministerio que deben llevar a cabo. Una de las preguntas ayer en la conferencia fue, ¿cuál es el ministerio de la mujer? Aquí está. Como una mujer cristiana madura, habiendo pasado por experiencias en la vida, por batallas en la vida familiar, habiendo pasado por algunas de las dificultades de criar hijos, a lo mejor de haber tenido un esposo difícil, y no veo para mi esposa, y con todas esas cosas, debes decir, voy a usar mi experiencia para ayudar a las demás. Déjame mirar a mi alrededor y ver si hay alguien más joven que yo que se pueda beneficiar de mi aliento, de mi experiencia y de mi ayuda a ellas. Ese es tu ministerio. Ustedes, mujeres cristianas mayores, maduras, ahí está su ministerio en la iglesia. Esto es lo que Dios te está llamando a hacer. A tener en mente a las mujeres más jóvenes que vienen para la iglesia y usar tu experiencia en tu vida para que la instruyas y las ayudes. A lo mejor tú sabes lo que es, lo difícil que es estar casado con un hombre que a veces es difícil. Y Dios te dio
ese carácter, Dios te dio esa experiencia. ¿Para qué? Para que fueras a compartirla con aquellos que están luchando bajo la misma situación. Es un aspecto primordial de tu ministerio en el cuerpo de Cristo. Y la semana que viene vamos a ver de qué maneras en específico hay que enseñar a las mujeres más jóvenes, ¿verdad? Tú entiendes los desafíos, tú entiendes las pruebas que es ser una mujer más joven. Ya tú pasaste por ello. Por lo tanto, debe haber simpatía que nace en tu corazón de ser una mujer cristiana, que miras hacia afuera y dices, oh, déjame ayudarte. Permíteme traer mi amor a tu vida. Déjame usar mi experiencia y ayudarte. ¿Verdad? Aquí hay mujeres entre 20, 30 años que necesitan saber de mí, cómo las puedo ayudar. Tienes que buscar esas oportunidades. ¿Verdad? Ese no es solo el trabajo de un pastor, también de ustedes, mujeres. Y lo que necesitan ver es que este texto de las Escrituras, escrito por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, les está diciendo cuál es su ministerio en tu vida, en la iglesia. Debes tener una mentalidad ministerial que diga, quiero ministrar a estas mujeres más jóvenes. Sé cómo es, yo pasé por eso y sé lo que necesita. Y voy a estar disponible para ellas. Y esa es la simpatía de la mujer cristiana madura. Que interactúes a lo mejor de manera privada o con un grupo de mujeres y que se beneficien de ti. Que entiendan que ya tú pasaste por eso y que no están solas. Y así, mujeres, con todo lo que se dijo aquí, vemos que la mujer tiene una posición exaltada en la Biblia y dentro de la iglesia. Debes tener entonces cuidado con tu lengua. Debes ser reverente con tus palabras, con tus deseos, con tu conducta. Debes tener una influencia personal directa en el curso de una familia a través del amor que muestras a las mujeres más jóvenes. Eso es una posición exaltada, noble y digna. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias por tu misericordia y bondad y por que tú, Señor, nos instruyes por medio de tu palabra inspirada. Gracias por todo lo que nos has dicho de los hombres y mujeres en esta mañana. Ayúdanos, Padre, a estudiarlo, a aplicarlo y a mantenerlo en nuestros corazones. Yo oro por cada mujer aquí presente, mujeres maduras y mujeres jóvenes, Señor, para que tú las ayudes, tú las santifiques, Padre Santo, y vivan sus vidas dignas del Evangelio y dignas del llamado que tú les has hecho. Gracias te damos por este domingo, por esta mañana. Sigue con nosotros el resto de este día, que siempre tengamos un espíritu de adoración. Gracias por tus bondades y oramos en el nombre de Jesús. Amén.